¿Cómo explicar? ¿Cómo describir un amor tan profundo? Es imposible de medir. Vamos a comenzar con nuestro estudio. Nuestro estudio, como he dicho, para esta noche está en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 1 al 12, y tiene que ver con el hombre de pecado, con el hijo de perdición. Ese va a ser nuestro pasaje para esta noche. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es nuestro pasaje para esta noche, mis queridos hermanos. Cuando leí este pasaje, me acordé inmediatamente de la segunda carta de Pedro, cuando Pedro habla de la venida del Señor Jesucristo, habla del día de Dios que viene como ladrón en la noche, y cuando Pedro está escribiendo acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de la venida del día de Dios, Pedro se acuerda de unas escrituras del apóstol Pablo. Yo quiero recordar lo que Pedro dijo en esa ocasión. Mira segunda de Pedro, capítulo 3, por favor, en un contexto también de la segunda venida de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, 15 y 16. Me acordé de esta escritura cuando comencé a estudiar segunda de Tesalonicenses. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, del cielo nuevo, de la tierra nueva, del juicio final, de la venida del día de Dios, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y aquí viene. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito.
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, de la segunda venida de Cristo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y cuando Pedro dice en el verso 16, casi en todas sus epístolas, las de Pablo, hablando en ellas de la segunda venida de Cristo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Bueno, segunda de Tesalonicenses es una escritura difícil de entender. Difícil de entender. Por eso estamos pidiendo la iluminación del Espíritu Santo en nuestra vida. Este pasaje es uno de los pasajes o es uno de los escritos de Pablo muy difíciles de entender. Y interpretarlo también trae mucha dificultad. Creo que no solamente para mí, sino para todos los estudiantes serios de la palabra de Dios. Entonces, tenemos un pasaje difícil de entender, pero también tenemos un pasaje que nos va a ayudar a nosotros a esperar, a prepararnos para recibir al Señor Jesucristo en el aire con los ángeles de su poder en llama de fuego. Antes de entrar a analizar el texto, en el tiempo apostólico había una corriente de falsas doctrinas que estaban causando, yo diría, o la palabra lo dice, estaban causando ciertos trastornos a los hermanitos. Y es interesante que nosotros podamos pensar lo que estaba sucediendo en el primer siglo con ciertas doctrinas que se estaban propagando y que estaban, yo lo diría de esta manera, por la palabra conturbei, que estaban causando alarma, que estaban causando delirio, que estaban causando una cierta locura a los cristianos del primer siglo. Y no estoy exagerando. Miren, segunda de Timoteo, tenemos una doctrina que se estaba propagando por ahí y que estaba causando delirios, una doctrina alarmante para la iglesia del primer siglo. Dice en segunda de Timoteo, en el capítulo 2, segunda de Timoteo capítulo 2, en el versículo 14 en adelante, Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí viene. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales aquí hay dos falsos maestros, Emineo y Fileto. Y estos dos falsos maestros, Emineo y Fileto, probablemente dos pastores, dos ancianos de la iglesia de Cristo en Efeso, que se apartaron de la verdad. ¿Qué estaban enseñando? ¿Qué estaban predicando Emineo y Fileto? Versículo 18. Que se desviaron de la verdad diciendo, mira el mensaje de ellos, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ahí está. Por favor,
Piensa por un minuto, por favor, hermanita. Yo quiero trasladarte al primer siglo, al tiempo apostólico. Piensa por un minuto. La esperanza del cristiano, la esperanza de la iglesia es la resurrección de los muertos, ¿cierto? Es nuestra esperanza. Y de repente aparecen dos pastores de la iglesia, dos ancianos de la iglesia, dos maestros de la iglesia, llegan a tu casa y te están predicando, te están enseñando que la resurrección ya se efectuó, ya se realizó. Si se tratara de la resurrección de Cristo, yo le diría amén, ¿sí? La resurrección de Cristo ya se efectuó. Si se tratara de la resurrección del cristiano en el bautismo, también le diría amén, hemos resucitado con Cristo para una vida nueva, pero no. Ellos estaban diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Ahora piensa en las implicaciones, en las repercusiones que estaba afectando esta doctrina en la iglesia joven de Efeso. Dice el texto que trastornan la fe de algunos. Hermano, piensa por un minuto. Si la resurrección que predicaba Emineo y Fileto se refiere a la resurrección de los muertos, si esa resurrección ya se había realizado, ya se había efectuado, ¿cuál es la implicación de eso? ¿Cuál sería la implicación de eso? ¿Alguien puede decir algo? Elenita. Bueno, si es que hubiese sido así, de más está la fe, porque Okay. ya había venido Cristo. Entonces, la implicación número uno, si la resurrección ya se efectuó, entonces Cristo ya vino. Claro. El juicio final ya se hizo. Mira el trastorno. ¿Y dónde queda la esperanza, Elianita? Si la resurrección ya se efectuó y Cristo ya vino y ya está el juicio final y el cielo nuevo y la tierra nueva, entonces, ¿a quién estamos esperando entonces? Entonces, esa doctrina estaba trastornando la fe de los cristianos del primer siglo, especialmente en la ciudad de Efeso. ¿Se dan cuenta? Por eso el estudio de Segunda de Tesalonicenses es un estudio muy importante para nosotros en el día de hoy. Eso estaba pasando en el primer siglo. Mi esperanza es la venida de Cristo. Mi esperanza es la resurrección de los muertos, donde nuestros cuerpos van a ser transformados, incorruptibles, inmarcesibles, para una herencia eterna en los cielos. Y de repente te llega un falso maestro y más encima pastor de la iglesia y te dice, esa resurrección ya se efectuó. Imagínate la confusión mental, la desorientación mental, el trastorno mental para esos cristianos en la casa. Entonces, en Tito andaban otros, mira Tito, capítulo 1. En Tito capítulo 1, versículo 11, y ahí está la palabra de nuevo. Tito capítulo 1, versículo 11, dice Pablo a Tito en cuanto a los falsos maestros de la circuncisión, a esos judíos, dice en el versículo 10, en el verso 10, 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales, Tito, es preciso taparles la boca. ¿Por qué? Que trastornan casas enteras,
enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Maestros dedicados a trastornar casas enteras de los hijos de Dios. Eso pasó en Creta. En Efeso estaban trastornando la fe de algunos. Y si nos vamos a Asia, cuando Pedro, el apóstol, escribe a las iglesias de Cristo de Asia Menor, mira en segunda de Pedro, pasaje que ya hemos estudiado, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4, nuevamente la presencia de los falsos maestros, de los burladores, de los que estaban engañando al pueblo de Dios. Dice segunda de Pedro 3, versículo 3, sabiendo primero esto, que los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Y qué estaban predicando estos burladores? ¿Qué estaban predicando estos falsos maestros? Ellos estaban diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Lo que estaban predicando ellos era, Cristo no va a venir. Cristo no aparecerá por segunda vez. Cristo no volverá por segunda vez. Ahora imagínate, un hogar cristiano visitado por estos falsos maestros y visitan tu casa, visitan tu familia. Recuerdan que las iglesias se congregaban en las casas, no habían templos, no habían edificios. Y llega un falso maestro y te dice a ti que Cristo no va a venir. ¿Dónde queda tu esperanza? ¿Dónde queda la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva? ¿Dónde queda la promesa del juicio final? ¿Dónde queda la promesa de la herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada que está reservado para nosotros en los cielos? ¿Dónde queda todo eso? ¿Dónde queda la esperanza cristiana entonces? Que alguien entra a tu casa y te dice que Cristo no va a venir. Que alguien entre a tu casa y te dice que la resurrección ya se efectuó. Exactamente lo mismo está sucediendo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Los falsos maestros andaban trastornando casas enteras. Los falsos maestros se habían introducido también y andaban propagando su falsa doctrina en la ciudad de Tesalónica. Vamos a segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses. ¿Cuál es la doctrina que habían oído los tesalonicenses? ¿Cuál es la doctrina que les había llegado a los tesalonicenses? ¿Cuál es la doctrina que le habían comunicado a los tesalonicenses? Y hablo de tres cosas, porque en el versículo 2 dice, miren 2:2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, estaban comunicando este mensaje, ni por espíritu, voy a explicar después eso, ni por palabra, también voy a explicar eso, ni por carta, como si fuera nuestra. Es decir, que los falsos maestros estaban ocupando cualquier vía de comunicación, ya sea por espíritu, ya sea por palabra, ya sea por carta, así como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Los falsos maestros estaban comunicando a través, por el espíritu, a través de palabra y a través de carta. ¿Qué estaban comunicando? Que
el Señor Jesucristo, la venida del Señor, ya había ocurrido. Eso es. Y voy a explicar todo eso en este pasaje. Imagínate lo que pudo significar para la iglesia en Tesalónica oír, recibir una carta, recibir un mensaje de que Jesús ya había regresado, de que Jesús ya había venido. ¡Wow! Ese es el tema doctrinal erróneo, falso, que está aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, las enseñanzas de los herejes con respecto a la segunda venida de Jesús estaba causando angustia en todo el corazón de la iglesia de Tesalónica. Pablo les dice en el versículo 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se dejen llevar fácilmente de vuestro modo de pensar. Y les dice también, no os conturbéis. Miren el versículo 2. No estamos analizando el texto todavía. Solamente estoy haciendo una introducción a lo que está sucediendo en el primer siglo. Hermanos de Tesalónica, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Hermanos de Tesalónica, no os conturbéis. Entonces, este pasaje tiene como propósito de darle cierta tranquilidad, cierta seguridad a la iglesia de Cristo en Tesalónica. La iglesia en Tesalónica se había alarmado por doctrinas falsas que estaban afirmando que el día del Señor ya había llegado. Hermanitos, eso causó una alarma por la palabra no os conturbéis. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Alarma. Llegan estos falsos maestros a mi casa y me dicen que el día del Señor, el Señor ya regresó. Yo no podría pensar, ¿y qué pasó con el arrebatamiento del capítulo 4? ¿Qué pasó con la resurrección de los muertos? Y Pablo nos había dicho que no nos entristezcamos acerca de los que duermen, porque el Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y que descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y dónde está todo eso? Si el Señor ya regresó. Eso es para volverse loco en el primer siglo. Eso trastorna a cualquiera. Porque la única esperanza cristiana es la segunda venida de Cristo. Y una persona entra a mi casa y me dice que Cristo ya regresó. Entonces Pablo, en este pasaje, quiere darle tranquilidad a la iglesia, seguridad a la iglesia, en cuanto al tema de la segunda venida de Jesús. Y lo primero que Pablo dice a la iglesia joven de Tesalónica, hay ciertos eventos, hay ciertos acontecimientos que deben suceder antes de la segunda venida de Jesús. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, no os conturbéis, que nadie nos engañe, porque hay acontecimientos que deben suceder antes de la aparición del Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y uno de estos acontecimientos tiene que ver con lo que dice el versículo 3. Miren, versículo 3. Iglesia de Cristo en Tesalónica,
Nadie os engañe en ninguna manera, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra, ni por palabra de nadie. Iglesia de Tesalónica, que nadie os engañe, porque no vendrá el Señor Jesucristo, no aparecerá el Señor Jesucristo sin que antes, este es el acontecimiento previo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No vendrá Jesús, no aparecerá Jesús sin que antes venga la apostasía, sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el acontecimiento previo antes de la segunda venida de Cristo. Pablo quiere transmitir confianza y seguridad porque le está diciendo a la iglesia joven de Tesalónica que hay ciertos eventos antes de la venida del Señor. Pero estamos, por decirlo así, estamos en cuenta regresiva, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Hay que estar alerta. Capítulo 2, verso 7, 2:7, dice, porque ya está en acción. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad, la apostasía, ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Pablo advierte a la iglesia del engaño del hombre de pecado, del hijo de perdición. Pablo advierte a la iglesia que el misterio de la iniquidad, el misterio de la apostasía, el engaño, la falsedad, la mentira, ya está en acción. Mirad que nadie os engañe. No os conturbéis, no se dejen mover fácilmente, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe, versículo 3. Nadie nos engañe, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Así que esas son las advertencias de Pablo. El Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero les advierto, iglesia de Cristo de Tesalónica, el misterio de la maldad, el misterio de la iniquidad, el misterio del engaño y de la falsedad, ya está en acción. Ya comenzó esto. Versículo 7. Así que, iglesia de Cristo en Tesalónica, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. No os conturbéis. No importa que sea por espíritu, por palabra o por carta como si fuera nuestra. Que nadie os engañe, ni a través del espíritu, ni a través de una carta, ni a través de una palabra. Que nadie los engañe. Porque no vendrá Jesucristo sin que antes se manifieste la apostasía, el hijo de perdición, el hombre de pecado, que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero que nadie los engañe a ustedes. ¿Confundidos? ¿Desorientados?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Por si acaso, no hemos analizado nada del texto bíblico. Nada, nada. Simplemente estoy introduciendo la situación en la iglesia de Tesalónica. Simplemente estoy haciendo eso. Nada más. ¿Todos ok? ¿Todo bien? El Toñito levantó la mano. Hermano, la pregunta es, ¿cómo la iglesia llegó a ese estado de engaño? ¿De dónde vino? ¿Cómo nació? Eso es lo que vamos a analizar. Lo vamos a analizar muy bien, esa pregunta, Toñito. ¿Cómo la iglesia llegó a ese punto? Bueno, ahí en el versículo 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Algún espíritu habían oído ellos, ni por palabra alguna enseñanza habían oído ellos, ni por carta alguna carta tiene que haberles llegado a ellos. Y ese espíritu, y esa palabra, y esa carta los alarmó a ellos. Eso es lo que vamos a analizar nosotros. ¿Le parece, Toñito? Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Comenzamos entonces a analizar el texto. Capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes deben recordar que han estado con nosotros todos estos jueves estudiando la segunda venida de Cristo. La esperanza de los cristianos en Tesalónica, la esperanza de los cristianos en Asia y la esperanza de los cristianos en Efeso está en la segunda venida de Jesucristo. Es un tema de todo el Nuevo Testamento. Yo te llevo, por ejemplo, a Filipenses capítulo 3, las iglesias de Macedonia. Recuerda que Tesalónica también es de Macedonia, como Filipo y Berea. En Filipenses capítulo 3, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la venida del Señor Jesucristo era un tema predicado, enseñado, proclamado por los apóstoles en todas las iglesias del Señor. Leemos en Filipenses capítulo 3, versículo 20, en cuanto a la esperanza. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Las iglesias de Filipo estaban esperando al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformaría el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La iglesia de Berea, de Filipo, de Tesalónica, de Macedonia, tenían puesta la esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nos vamos a las iglesias de Cristo de Asia, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, miren, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, existía esa esperanza viva. En el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, primero, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza viva de los cristianos. Y esa esperanza viva tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Miren el versículo 13. 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad
esperar por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperen por completo en la segunda venida de Cristo. ¿Por qué es importante el tema de la esperanza? Porque a los hermanos de Tesalónica y a los hermanos de Asia le están diciendo, Cristo ya vino. Y si Cristo ya vino, ¿a qué esperar? ¿Dónde está la esperanza viva? Por eso el tema es sumamente importante. En Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, para que ustedes se den cuenta que el tema de la esperanza en la segunda venida de Cristo es un tema fundamental. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Versículo 14, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, el cielo nuevo, la tierra nueva, el juicio final, la resurrección de los muertos. Y unos falsos maestros entran a mi casa diciéndome que la venida de Cristo, que Cristo ya vino, que la resurrección de los muertos ya se efectuó. Eso estaba trastornando la fe de los primeros cristianos. Volvamos a Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. La esperanza tiene que ver con esto. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, no quiero ser repetitivo, pero el tema de la segunda venida de Cristo para los tesalonicenses, para que ustedes se den cuenta que el mensaje que recibieron por espíritu, por carta o por palabra, los volvió loco a los tesalonicenses, los trastornó a los tesalonicenses, los llenó de angustia a ellos, porque el tema de la segunda venida de Cristo para ellos era su única esperanza. En medio de la tribulación, en medio de las persecuciones, ellos estaban esperando el retorno del Señor. Y ellos pensaban, recuerde que usted está estudiando con nosotros, ellos pensaban que el Señor Jesucristo iba a venir cuando ellos estaban vivos. Mira, Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Mira, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían puesto toda su esperanza en la segunda venida de Cristo. Capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ellos estaban esperando al Hijo de Dios viniendo del cielo. Capítulo 2, versículo 19, 2:19, Pablo les dice a ellos, porque ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Amén. Amén, dirían los hermanos de Tesalónica. Capítulo 3, versículo 13, 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ellos estaban esperando la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4, versículo 5, versículo 15, 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado
hasta la venida del Señor. Ellos estaban 100% seguros que iban a estar vivos hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, hermanos de Tesalónica, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron, y así estaremos siempre para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Seremos transformados, seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron para estar siempre con el Señor. Y llegan los falsos maestros y me dicen que el Señor ya vino, que la segunda venida ya se efectuó. Imagínate, no os conturbéis, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ya sea por espíritu, por palabra o por carta nuestra, en el sentido que la venida del Señor está cerca. Ellos esperaban la venida del Señor. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, 2:1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y mira ahora, hermanitas, hermanitos, miren ahora, y nuestra reunión con Él. Ellos tenían la viva esperanza de encontrarse en una reunión con el Señor, un encuentro de la esposa de Cristo, la iglesia, con el esposo, con el Cordero de Dios, y nuestra reunión con Él. ¿Cómo voy a reunirme con el Señor Jesucristo si estos tipos me están diciendo que el Señor ya vino? Mira el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, versículo 17, 4:17. Nuestra reunión con Él. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y mira el capítulo 5, versículo 10, 5:10. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, aquí está la esperanza, vivamos juntamente con Él, estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza cristiana. Estaremos siempre con el Señor. Viviremos juntamente con el Señor para siempre. Permaneceremos juntamente con el Señor para siempre. Esa es mi esperanza. Pero de repente me dicen que el Señor ya vino, que la resurrección ya se efectuó. Imagínate lo que causa esa doctrina en la mente de los tesalonicenses. ¿Se dan cuenta, hermanitos? Los cristianos tenemos la esperanza, vivir juntamente con nuestro Señor, recibir al Señor en el aire y estar siempre con el Señor. De hecho, es la promesa que Jesús le hizo a los cristianos. Allá en Juan 14, mira, Juan 14, versículo 3. Juan 14, versículo 3, porque es el encuentro entre el esposo con la esposa. Juan 14, versículo 3, versículos 1 al 3, el Evangelio. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren el 3. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Es el mensaje cristiano, el mensaje apostólico. Vendré otra vez
yo tomaré a mí mismo. Y aquí está la promesa, la reunión con el Señor, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y estaremos siempre con el Señor. Y viviremos junto con el Señor. Esa era la esperanza cristiana de los tesalonicenses. Es la esperanza cristiana de los hermanos de Efesios, de Asia. Y es nuestra esperanza cristiana. Y de repente, ya sea por espíritu, ya sea por palabra, y ya sea por carta, alguien te dice, el Señor ya vino y la resurrección ya se efectuó. ¿Cómo reaccionas a ese mensaje? Hermanita, usted no tiene el Nuevo Testamento. Usted no tiene esto. No tiene. Solamente tiene cartas apostólicas que andan circulando para allá y para acá. Usted no tiene esto para decir, mira, Efesios dice lo siguiente. No, nada de eso. ¿Cómo reaccionan los de tesalonicenses? Entonces, en ese contexto, en esa situación, Pablo dice lo del versículo 2, hermano Toño. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. La doctrina de los engañadores estaba produciendo, y aquí busqué esta palabra, un profesor me enseñó esta palabra, la palabra conturbéis. Volvamos a Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Esa palabra conturbéis tiene que ver con un desequilibrio, hermano Toño, desequilibrio, tiene que ver con una inestabilidad, tiene que ver con un tambaleo, con un nerviosismo, con una agitación mental. Eso es lo que produjo, por eso el texto allá en Timoteo, trastornan la fe de algunos. Hermanos míos, la doctrina de los falsos maestros estaba produciendo en los hermanitos de Tesalónica, esos hermanos atribulados, esos hermanos que estaban siendo perseguidos y que estaban soportando las pruebas. Esa doctrina produjo desequilibrio, produjo inestabilidad, tambaleo, vacilación, nerviosismo, agitación mental en ellos. Eso tiene que ver con la palabra no conturbéis. Imagínate cómo tiene que haber sido ese mensaje oído por ellos, esa carta que ellos recibieron, esa enseñanza que ellos escucharon. No se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, pero escucharon a los falsos maestros, oyeron un espíritu que no tenían que oír, oyeron una palabra que no tenían que oír, recibieron una carta que no tenían que recibir. Y esa doctrina los desequilibró totalmente, los inestabilizó totalmente, los tambaleó, los dejó nerviosos, los dejó agitados mentalmente. Como diciendo, ¿y ahora qué creo? ¿Y ahora dónde está mi esperanza? ¿Se dan cuenta? En otras palabras, hermanos míos, la doctrina hereje acerca de la segunda venida de Cristo estaba causando continuamente, y no estoy exagerando por lo que me enseñó mi profesor, estaba causando continuamente
una perturbación mental en ellos. Esa es la palabra para perturbación. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por implicación no oír doctrinas falsas? No recibir otros mensajes. Porque si no estamos firmes en la fe, una doctrina errónea puede traer perturbación mental, agitación mental, inestabilidad, vacilación, y empiezan a entrar las dudas. Por lo menos, Pablo decía ya en Efeso que hay algunos que trastornan a la fe de algunos. En los Decretas, Pablo dice que los falsos maestros estaban trastornando casas enteras. Pablo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, Pablo identifica 3 medios de comunicación que los tesalonicenses recibieron para desestabilizarlos, para agitarlos en su fe y en su confianza en la segunda venida de Cristo. Eso también significa, chiquillos, que los falsos maestros usaron cualquier tipo de comunicación posible para desestabilizar a los tesalonicenses, por espíritu, por palabra o por carta como si fuera nuestra. En el día de hoy, ellos hubiesen usado todas las redes sociales posibles para comunicar sus doctrinas falsas en el día de hoy. Y yo por eso le digo a los hermanitos, ocupemos todos los medios de comunicación posibles para predicar el evangelio, para predicar la verdad, para comunicar la verdad. El Facebook no es para mandarse saludos y todo es para predicar el evangelio. Todos los medios posibles. Si yo tuviese Facebook, comunicaría textos bíblicos, mensajes de la verdad. Para eso son los medios de comunicación. Y estos falsos maestros usaron todo tipo de comunicación para desestabilizar a los tesalonicenses, por espíritu, por palabra y por carta, como si fuera nuestra. Y Pablo les dice en el versículo 2, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Los hermanos que pensaban que el día del Señor ya había llegado, son los que están en peligro de desviarse de la verdad. No os dejéis fácilmente de mover de vuestro modo de pensar. Ya están cambiando la forma de pensar de algunos en Tesalónica. Ya les está entrando la duda a algunos en Tesalónica. Ya algunos en Tesalónica se están colocando muy nerviosos. Y ahora podríamos contestar la pregunta de Toñito. Acá dice, por espíritu. Y esto es un poco más complicado, hermano Toñito, pero como tú conoces las escrituras, yo podría decirte esto. En ausencia de la revelación completa del Nuevo Testamento, si leyéramos Corintios 12, Corintios 13 y Corintios 14, el Espíritu Santo estaba dando espíritu de sabiduría, don de lengua, don de profecía y don de ciencia. Usted recuerda que esos 3 dones, el de profecía, el de ciencia y el de lengua, esos 3 dones comunicaban la palabra de Dios en ausencia del texto bíblico escrito.
Entonces, en Primera de Corintios se está produciendo un desorden y una confusión porque cualquiera se estaba levantando diciendo algo de parte de Dios como inspirado por el Espíritu de Dios, y no era el Espíritu de Dios. Cuando tú vas a Primera de Juan, ya estudiamos Primera de Juan, estaba sucediendo exactamente lo mismo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Falsos profetas que afirmaban, alegaban de que eran inspirados por el Espíritu de Dios, y ellos tenían el espíritu de error, el espíritu de engaño, el espíritu del anticristo. Y los cristianos comenzaron a oír esos espíritus, que tiene que ver con el espíritu de error, con un espíritu de engaño. Llegan a tu casa, el Espíritu dice esto a tu vida, y como tú no tienes palabra escrita, podrías creerle. Amado, no crean a todo espíritu. En otras palabras, no le crean a todo aquel que afirma decir que está inspirado por Dios o que habla de parte de Dios. Al contrario, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, cuando dice no dejéis mover fácilmente por espíritu, podría ser una persona que alegaba ser inspirada por el espíritu al hablar un tipo de profecía. Esto es lo que el Señor dice. De hecho, mira Primera Tesalonicenses, mira, capítulo 5. Por eso se dio esa advertencia aquí. Primera Tesalonicenses, versículo 19, 20, 21. Por eso tenemos esta advertencia aquí también, a los mismos tesalonicenses. 5:19, no apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías y examinarlo todo, retener lo bueno. Ahí está. Entonces, la responsabilidad de los tesalonicenses era examinarlo todo. Cualquier profecía que se alegaba que venía de parte de Dios, debía examinarla. Cualquier persona que alegaba ser inspirada por el Espíritu de Dios, ellos tenían la obligación de examinar eso. En el capítulo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice también por palabra, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Por palabra, una persona que hablaba, una persona que comunicaba una enseñanza o predicaba una enseñanza con autoridad. Tienes que pensar que las iglesias se reunían en las casas y de repente visitaban tu hogar y una persona te hablaba, te comunicaba una enseñanza o te predicaba algo con autoridad apostólica, como que él también es un enviado de Dios. Eso estaba ocurriendo en el primer siglo. Recuerden segunda de Juan. Como dice segunda de Juan, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, eso está sucediendo en el primer siglo. Y lo tercero que dice Pablo en el versículo 2, ni por carta como si fuera nuestra, ni por carta.
Es decir, una carta llegaba a una iglesia de Cristo, a un hogar, y esa carta afirmaba que era de origen apostólico. Y no era de origen apostólico, ni por carta como si fuera nuestra. Pablo no se hace responsable de otro informe que no tenga su propia firma apostólica, ni por carta como si fuera nuestra. Y después voy a explicar cómo ellos tenían que examinar esto. Recuerden que ellos recibieron primera de Tesalonicenses y tenían la primera carta de Tesalonicenses. Y ellos tenían que darse cuenta que lo que estaban oyendo por espíritu, por carta y por palabra, esto no tiene que ser del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no nos enseñó eso. Pablo habló de una segunda venida con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que descenderá del cielo y que los muertos en Cristo resucitarán primero y que nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos. Pablo nos predicó eso, nos enseñó eso. ¿Cómo estos tipos se están diciendo ahora que Cristo ya vino? Eso tenía que traer duda entonces. De hecho, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. Miren el 17. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 17. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Por si acaso, mis cartas llevan mi sello, mis cartas llevan mi firma. Toda carta mía tiene su sello, tiene su firma. Así que no sé qué carta recibieron ustedes. La carta que recibieron ustedes tenía mi sello, tenía mi firma, tenía el sello apostólico. Pablo firmaba sus cartas. Pablo le daba autenticidad a sus cartas. ¿Por qué? Porque no todas las cartas que andaban circulando en el primer siglo, no todas las cartas eran de origen divino, eran de origen apostólico. Pablo había sido muy claro con respecto a la segunda venida de Cristo en su primera carta. Pablo ya había advertido a estos hermanitos que lo examinaran todo, pero que retuvieran lo bueno. Entonces, ellos tenían la primera carta de Tesalonicenses. Ellos tenían que darse cuenta que el espíritu que estaban diciéndole que Cristo ya vino, las palabras que estaban oyendo de otros maestros y las cartas que estaban recibiendo, esto no lo dijo Pablo, esto no es autoridad apostólica, esto no es de Dios. Nosotros estamos examinando este espíritu, estamos examinando estas palabras y examinamos estas cartas. Estas cartas no es lo que Pablo nos enseñó en su primera carta con respecto a la segunda venida de Cristo. Termina el versículo 2 diciendo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, en el sentido que el día del Señor está cerca. Los tesalonicenses estaban alarmados y estaban agitados bajo la idea de que el día del Señor ya había llegado. Y el día del Señor no había llegado. Porque el día del Señor no iba a llegar sin que antes se manifestara la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Continuamos el próximo jueves con la ayuda de Dios. Busca primero